¿Alguna vez te has preguntado por qué la Navidad tiene ese poder tan extraño sobre nosotros? ¿Por qué hay personas que en cuanto ven las primeras luces navideñas sienten una emoción desbordante, una alegría casi infantil, mientras que otras experimentan una profunda tristeza, una melancolía que no pueden controlar? ¿Por qué esta época del año puede convertirse en el momento más mágico o en el más doloroso? No es casualidad, no es solo nostalgia. Hay una explicación científica detrás de todo esto, y hoy vamos a descubrirla juntos. La Navidad no es simplemente una fecha en el calendario, es un disparador emocional, un activador de memorias, de expectativas, de dopamina y de cortisol. Es un espejo que refleja nuestras heridas más profundas y también nuestras alegrías más puras. Y lo fascinante es que todo esto sucede en tu cerebro sin que tú seas consciente de ello. Hoy voy a explicarte la psicología detrás de la Navidad, por qué te emociona o por qué te entristece, y sobre todo cómo puedes gestionar estas emociones para vivir estas fechas de una manera más consciente y más sana. Y quiero que sepas algo desde el principio. No hay una forma correcta de sentir en Navidad. Tu experiencia es única. Está moldeada por tu historia personal, por tus circunstancias actuales, por la química de tu cerebro. Y todas las emociones que surjan son válidas, porque la Navidad, más que cualquier otra época del año, tiene la capacidad de magnificar lo que llevamos dentro. Las alegrías se vuelven más intensas, pero también los dolores se vuelven más profundos. Bienvenido al canal de Mente Viva. Quédate conmigo porque te prometo que al final de este vídeo vas a entender cosas sobre ti mismo que nunca habías contemplado. Vas a poder poner nombre a sensaciones que quizás has experimentado durante años sin comprender de dónde venían. Y lo más importante, vas a tener herramientas para navegar estas fechas de una manera más consciente, más amable contigo mismo y más auténtica. Empecemos por lo más básico y a la vez lo más maravilloso, la química cerebral. Cuando llega diciembre y empiezas a ver las calles iluminadas, a escuchar villancicos, a oler a canela y a mandarinas, tu cerebro no permanece indiferente. Se activa una cascada de neurotransmisores que tiene un nombre muy concreto, el circuito de recompensa. La dopamina, ese neurotransmisor del placer y la motivación, empieza a liberarse. ¿Por qué? Porque tu cerebro asocia la Navidad con recompensas. Regalos, comidas especiales, reuniones familiares, días sin trabajar. Es como si tu cerebro dijera, esto es bueno, esto me gusta, esto me ha dado placer antes, y automáticamente se prepara para repetir esa experiencia. Este circuito de recompensa es el mismo que se activa cuando comes algo delicioso, cuando recibes un abrazo de alguien que quieres, cuando logras algo importante. Es un sistema evolutivo diseñado para hacerte repetir comportamientos que son beneficiosos para tu supervivencia. Y durante miles de años de evolución, reunirse con tu tribu, compartir alimentos, celebrar juntos, todo eso fue fundamental para sobrevivir. ¿Por eso tu cerebro está programado para responder con placer a estos estímulos? Pero hay algo más profundo aún. La Navidad activa lo que llamamos la memoria episódica, esos recuerdos específicos de momentos vividos. Cada villancico, cada aroma, cada decoración es una llave que abre cajones de tu memoria. Y cuando estos recuerdos son positivos, cuando están asociados a momentos de felicidad en tu infancia o en tu pasado, tu cerebro libera endorfinas, esas sustancias químicas naturales que te hacen sentir bien. La memoria episódica es fascinante porque no funciona como una grabación de vídeo. Es más como una reconstrucción emocional. Cuando escuchas un villancico que escuchabas de niño, tu cerebro no solo recuerda la canción, recuerda el olor de la casa, la luz de las velas, la voz de tu abuela, la textura del sofá donde te sentabas. Todo se reactiva en conjunto, creando una experiencia multisensorial del pasado en el presente. ¿Te has preguntado alguna vez por qué una simple canción navideña puede hacerte sonreír sin razón aparente? Porque esa canción está conectada en tu cerebro con un recuerdo feliz. Quizás con la tarde en que decorabas el árbol con tu familia, o con aquella Navidad en la que recibiste el regalo que tanto deseabas. Tu cerebro no distingue entre el pasado y el presente en ese momento. Revive la emoción como si estuviera sucediendo ahora mismo. Esto tiene que ver con cómo funciona la amígdala, esa pequeña estructura cerebral que es fundamental para procesar emociones y memorias. La amígdala etiqueta los recuerdos con una carga emocional. Por eso no recuerdas de la misma manera una tarde cualquiera de tu infancia que aquella Navidad especial. La emoción actúa como un marcador, como un resaltador, que hace que esos recuerdos se graben con más intensidad. La oxitocina también juega un papel fundamental. Esta hormona, conocida como la hormona del vínculo, se libera cuando anticipamos encuentros con personas queridas. Solo pensar en que vas a abrazar a tu madre, a tus hermanos, a tus amigos, hace que tu cerebro empiece a segregar oxitocina. Y esto genera
esa sensación cálida, esa emoción que nos hace sentir conectados, que nos hace sentir que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos. La oxitocina es la misma hormona que se libera cuando una madre amamanta a su bebé, cuando dos personas se enamoran, cuando abrazamos a alguien que queremos. Es la química del amor, del apego, de la confianza. Y en Navidad, cuando sabemos que vamos a reencontrarnos con personas significativas, el cerebro empieza a prepararse liberando esta hormona de anticipación. Pero aquí viene lo importante. Este proceso químico no es automático para todos. No todas las personas tienen los mismos recuerdos asociados a la Navidad. No todos tienen familias que les generan oxitocina. No todos asocian estas fechas con recompensas. Y ahí es donde empieza a aparecer la otra cara de la moneda. Porque si tu cerebro ha asociado la Navidad con experiencias negativas, con conflictos familiares, con pérdidas, con decepciones, entonces los mismos estímulos que para otros generan dopamina y oxitocina, para ti pueden generar cortisol y ansiedad. El mismo villancico que hace sonreír a una persona puede hacer llorar a otra, dependiendo de qué memoria se activa en cada cerebro. Y esto es crucial entenderlo. Tu respuesta emocional a la Navidad no es una elección consciente. No puedes simplemente decidir sentirte feliz si tu cerebro está activando memorias dolorosas. No puedes obligarte a segregar dopamina si tu historia personal ha condicionado tu cerebro a asociar estas fechas con dolor. Y eso no es tu culpa, es simplemente cómo funciona la neurobiología de las emociones. Antes de continuar, si este contenido te está resultando útil, si sientes que estás entendiendo cosas sobre ti mismo que no habías contemplado antes, te invito a que te suscribas al canal y le des like a este vídeo. No es solo un gesto, es una forma de decirle a YouTube que este tipo de contenido, este tipo de conocimiento que puede ayudarnos a vivir mejor, llegue a más personas. Y créeme, en estas fechas hay mucha gente que necesita escuchar esto. Hay personas que se sienten solas en su tristeza, que creen que algo está mal con ellas porque no sienten la alegría que se supone deberían sentir. Hagamos que la psicología llegue a quien más la necesita. Hagamos que la comprensión de nuestras emociones sea algo accesible para todos. Ahora hablemos de la otra realidad, esa que pocas veces se menciona porque socialmente no está bien visto estar triste en Navidad. Hablemos de por qué hay personas para quienes estas fechas son un verdadero calvario emocional. Existe un fenómeno que en psicología conocemos como depresión navideña o Christmas blues. Y no es una invención. Es una realidad clínica que afecta a millones de personas en todo el mundo. Los datos son contundentes. Durante el mes de diciembre aumentan las consultas psicológicas, aumentan las crisis de ansiedad e incluso aumentan las hospitalizaciones por episodios depresivos. ¿Qué sucede en el cerebro de estas personas? Primero, entendamos algo fundamental. La Navidad viene cargada de expectativas sociales. Existe una presión invisible pero muy real de que debes estar feliz, de que es época de alegría, de que tienes que reunirte con tu familia y pasarlo bien. Esta presión viene de todas partes, de los anuncios publicitarios que nos muestran familias perfectas, de las películas navideñas donde todo se resuelve mágicamente, de las redes sociales donde parece que todo el mundo está viviendo el momento más feliz del año, pero ¿qué pasa cuando tu realidad no encaja con esta expectativa? ¿Qué pasa cuando has perdido a un ser querido hace poco y esta será tu primera Navidad sin él? ¿Qué pasa cuando tu familia está rota por un divorcio reciente? ¿Qué pasa cuando estás solo porque has tenido que mudarte a otra ciudad por trabajo? ¿Qué pasa cuando estás atravesando una crisis económica y no puedes permitirte los regalos ni las celebraciones? ¿Qué pasa cuando estás lidiando con una enfermedad tuya o de alguien cercano? Lo que sucede es que tu cerebro experimenta lo que llamamos disonancia cognitiva. Hay un choque brutal entre lo que sientes y lo que crees que deberías sentir, entre tu realidad y la realidad que te muestran constantemente. Y este choque genera cortisol, la hormona del estrés. Tu sistema nervioso simpático se activa como si estuvieras en peligro, porque en cierto modo, emocionalmente, lo estás. El cortisol es la hormona que se libera cuando tu cerebro percibe una amenaza. Es parte de tu respuesta de lucha o huida. Y aunque no hay un tigre persiguiéndote, tu cerebro interpreta esta disonancia emocional como una amenaza, porque socialmente, no encajar, no sentir lo que se supone que debes sentir, desencadena miedos primitivos de exclusión del grupo. Y para nuestros ancestros, ser excluido del grupo significaba muerte. Las redes sociales amplifican este problema de manera dramática. Ves fotos de familias perfectas, de cenas perfectas, de regalos perfectos, y tu cerebro compara automáticamente tu realidad con esas imágenes idealizadas.
y la comparación siempre sale perdiendo. Porque nadie sube a redes sociales la foto de la discusión familiar, del momento de soledad, de la crisis económica, de la ansiedad antes de la cena familiar. Solo vemos la parte editada, la parte filtrada de la vida de los demás. Y nuestro cerebro, que no está preparado para esta era digital, cree que eso es real. Tu cerebro no puede distinguir entre una representación editada de la realidad y la realidad misma. Cuando ves esas imágenes perfectas, tu amígdala responde como si esas familias realmente fueran perfectas, como si esas vidas realmente fueran tan maravillosas. Y entonces activa la respuesta de comparación, que inevitablemente te hace sentir inferior, inadecuado, como si estuvieras fallando en algo fundamental. Hay otro componente muy importante, la memoria del dolor. Así como hay personas cuyos recuerdos navideños son positivos, hay otras cuyos recuerdos están asociados a pérdidas, abandonos, a traumas. Para estas personas, cada villancico no es una llave que abre un cajón de felicidad, sino una llave que abre una herida. Cada decoración navideña es un recordatorio de lo que ya no está, de lo que se perdió, de lo que nunca fue. Imagina a alguien cuyo padre los abandonó justo antes de Navidad cuando era niño. Para esa persona, las luces navideñas no activan recuerdos felices. Activan el recuerdo de ese abandono, de esa primera Navidad sin papá, del dolor de ver a otros niños con sus padres, mientras él o ella se preguntaba qué había hecho mal. Ese dolor está grabado con la misma intensidad que los recuerdos felices de otras personas. Y cada diciembre automáticamente se reactiva. O piensa en alguien que perdió a su madre hace años, pero que cada Navidad revive ese duelo porque diciembre era el mes favorito de su madre, cuando ella cocinaba sus recetas especiales, cuando decoraba la casa con tanto amor. Para esa persona, entrar en una tienda y oler a canela no es algo placentero, es un puñal en el corazón, un recordatorio visceral de lo que ya no tiene. Y aquí quiero hacer una pausa para decir algo muy importante. Si la Navidad te entristece, si estas fechas te generan ansiedad o melancolía, no estás loco, no eres raro, no eres débil. Tu cerebro simplemente está respondiendo a una realidad emocional que es válida y que merece ser respetada. No tienes que fingir alegría para encajar en las expectativas sociales. Tu dolor es real y tu tristeza es legítima. De hecho, fingir estar bien cuando no lo estás es uno de los actos más agotadores que puedes hacer. Requiere un esfuerzo cognitivo y emocional enorme. Estás usando recursos mentales constantemente para monitorear tu expresión facial, tu tono de voz, tus respuestas, para asegurarte de que nadie note que por dentro estás sufriendo. Y ese esfuerzo sostenido genera lo que llamamos fatiga de decisión emocional. Terminas el día completamente exhausto, no por la actividad física, sino por el esfuerzo de mantener una máscara. Y lo más triste es que este fingimiento te aísla aún más. Porque cuando finges estar bien, nadie puede realmente conectar contigo. Nadie puede ofrecerte el apoyo que necesitas porque ni siquiera saben que lo necesitas. Te has convertido en un actor en tu propia vida, representando un papel para que otros se sientan cómodos, mientras tú te hundes en silencio. Uno de los aspectos más dolorosos de la Navidad es cómo amplifica el duelo. Si has perdido a alguien importante, ya sea por muerte, por distancia, por ruptura, la Navidad funciona como un amplificador emocional. No es que invente dolor nuevo, sino que magnifica el dolor que ya existe. ¿Por qué? Porque el duelo no es lineal, no es algo que se supera y ya está. El duelo tiene picos, tiene momentos en los que la herida se abre de nuevo. Y las fechas significativas como la Navidad son esos momentos. Es lo que llamamos aniversarios del dolor. Tu cerebro tiene registrado que en Navidad esa persona estaba contigo. Tiene memorias específicas. Su risa, su forma de decorar el árbol, su plato favorito en la cena, la forma en que abría los regalos, sus bromas, su presencia física en el espacio. Y cuando llega diciembre, el cerebro busca esa presencia. Es un proceso automático, no puedes controlarlo. Y cuando no la encuentra, el dolor se intensifica. Es como si tu cerebro tuviera un mapa de cómo debería ser la Navidad, y en ese mapa esa persona ocupa un lugar específico. Pero cuando llega diciembre y esa persona no está, hay un error en el mapa, una inconsistencia dolorosa entre lo que el cerebro espera y lo que encuentra. Y cada vez que el cerebro detecta esa ausencia, se genera una señal de dolor. Neurológicamente, lo que sucede es que tu cerebro está experimentando algo similar a la abstinencia física, porque cuando amas a alguien, cuando construyes vínculos profundos, tu cerebro crea redes neuronales específicas asociadas a esa persona. Estas redes involucran no solo memorias, sino también patrones de respuesta emocional, patrones de comportamiento, incluso patrones de pensamiento. Cuando interactuabas con esa persona, tu cerebro liberaba una combinación específica de neurotransmisores.
oxitocina cuando la abrazabas, dopamina cuando anticipabas verla, serotonina en su presencia. Tu cerebro se acostumbró a ese patrón químico. Y cuando esa persona ya no está, esas redes quedan huérfanas, buscando una conexión que ya no existe. Es literalmente como si tu cerebro estuviera buscando una droga que ya no puede obtener. La oxitocina, que en otros contextos genera bienestar, en el duelo puede generar dolor, porque tu cerebro quiere liberar oxitocina con esa persona, quiere sentir ese vínculo, pero ya no puede. Y esa frustración química se traduce en tristeza profunda, en esa sensación de vacío que es tan difícil de describir con palabras. Es un vacío que no es abstracto, es químico, es neurológico. Además, existe el fenómeno de la silla vacía. En las reuniones familiares, esa ausencia se hace física. Literalmente hay un espacio que antes estaba ocupado y ahora está vacío. Puede ser el lugar donde esa persona se sentaba en la mesa, o la esquina del sofá donde le gustaba estar, o simplemente su ausencia en las conversaciones, en las risas, en los momentos compartidos. Y tu cerebro lo registra de manera dolorosa. Hay estudios de neuroimagen que muestran que cuando una persona en duelo piensa en su ser querido fallecido, se activan áreas del cerebro asociadas con el dolor físico. No es metafórico. El dolor emocional del duelo activa literalmente los mismos circuitos neuronales que el dolor de una herida física. Es como si la arquitectura emocional de tu Navidad tuviera un agujero y cada vez que tu cerebro toca ese agujero, duele. Pero quiero que entiendas algo, y esto es fundamental. Este dolor es amor. El dolor del duelo es la otra cara del amor. Si duele tanto es porque amaste mucho, y eso no es algo que debas superar rápidamente o esconder. Es algo que debes honrar, respetar y permitirte sentir. En nuestra cultura existe una presión tremenda para superar el duelo rápidamente, como si hubiera un cronómetro, como si después de cierto tiempo ya no tuvieras derecho a estar triste. Pero el duelo no funciona así, no es algo que se supera, es algo que se integra. Aprendes a vivir con esa ausencia, pero la ausencia nunca desaparece completamente. Y en Navidad, cuando todo el mundo está celebrando, cuando se supone que debes estar feliz, sentir ese dolor puede hacerte sentir culpable, como si estuvieras arruinando la Navidad de los demás con tu tristeza. Pero tu tristeza no arruina nada. Tu tristeza es una expresión de amor y merece ser honrada. Lo que sí puedes hacer es crear nuevos rituales para honrar a esa persona. Encender una vela en su memoria, preparar su plato favorito, contar historias sobre ella, incluirla de alguna manera en tu celebración, no para mantenerla artificialmente presente, sino para reconocer que fue parte importante de tu vida y que su ausencia es significativa. Vivimos en una época donde la Navidad se ha convertido en un escenario de perfección. Películas, series, anuncios publicitarios, todos nos venden una imagen idealizada de cómo debería ser la Navidad perfecta. Y nuestro cerebro, que está diseñado para buscar patrones y compararse, cae en esta trampa. Las expectativas son uno de los mayores generadores de frustración emocional. Cuando esperamos que algo sea de una manera y resulta ser de otra, nuestro cerebro experimenta lo que se llama error de predicción, y este error genera malestar. Tu cerebro está constantemente haciendo predicciones sobre el futuro basándose en experiencias pasadas. Es un mecanismo de supervivencia. Si tu cerebro puede predecir lo que va a pasar, puede prepararse, puede protegerte, pero cuando la realidad no coincide con la predicción, se genera una señal de error. Y esa señal, dependiendo de su magnitud, puede ser desde una leve molestia hasta una profunda decepción. Imagina que esperas una cena navideña armoniosa, llena de amor y risas. Tu cerebro ha construido toda una narrativa mental de cómo será. Todos llegarán de buen humor, habrá conversaciones agradables, se contarán anécdotas divertidas, habrá abrazos, se sentirá el calor familiar. Tu cerebro incluso ha empezado a liberar dopamina anticipando ese escenario. Pero resulta que tu familia tiene conflictos no resueltos, que hay tensiones porque tu hermano está pasando por un divorcio difícil, que tu padre dice algo inapropiado que genera tensión, que tu cuñada hace un comentario pasivo-agresivo que molesta a tu pareja. Tu cerebro había predicho un escenario y se encuentra con otro completamente diferente. Y la diferencia entre lo esperado y lo real genera frustración, ansiedad, incluso ira. Esto se complica aún más con los regalos. Culturalmente hemos asociado el amor con los regalos materiales. Y aunque sabemos racionalmente que un regalo no es amor, que el amor es mucho más complejo y profundo que un objeto material, nuestro cerebro primitivo sigue haciendo esa asociación. Por eso, cuando no recibes lo que esperabas, o cuando alguien no reacciona como esperabas ante tu regalo, aparece la decepción.
La dopamina está involucrada en esto de una manera muy interesante. Cuando anticipas un regalo, cuando sabes que vas a recibir algo, tu cerebro libera dopamina antes de recibirlo. Es la anticipación del placer. Esa sensación de emoción que sientes la noche antes de Navidad, esa dificultad para dormir porque estás emocionado, es dopamina. Pero si el regalo no cumple tus expectativas, si es algo que no querías o que no te hace ilusión, hay una caída brusca de dopamina. Y esa caída se siente como decepción, como vacío. No es que el regalo sea malo objetivamente, es que tu cerebro esperaba un nivel de recompensa y recibió otro menor. Y esa discrepancia duele. Y aquí está la clave. Las expectativas no realistas son enemigas de la felicidad. Si esperas que la Navidad sea perfecta, si esperas que tu familia sea perfecta, si esperas que todo salga como en las películas, estás preparando el terreno para la frustración. Porque la perfección no existe. La vida real es imperfecta, las personas son imperfectas, las familias son imperfectas. La solución no es no tener expectativas, porque eso es imposible. Tu cerebro está diseñado para hacer predicciones, no puedes apagarlo. La solución es tener expectativas realistas, flexibles, compasivas. Entender que la Navidad es un momento con personas reales, con problemas reales, con emociones complejas, y que está bien que no sea perfecta. De hecho, las mejores memorias muchas veces vienen de los momentos imperfectos, de las anécdotas, de las risas, ante algo que salió mal. Esa Navidad en la que se quemó el pavo y terminaron pidiendo pizza. Esa vez que se fue la luz y tuvieron que cenar con velas. Ese regalo equivocado que se convirtió en una broma familiar que duró años. La perfección es estéril, es fría. La imperfección es donde vive la humanidad, la conexión real, el humor, la vulnerabilidad compartida. Cuando aceptas que tu Navidad no será perfecta, te liberas de una presión enorme y, paradójicamente, esa liberación te permite disfrutar más de lo que sí tienes. Otro aspecto de las expectativas tiene que ver con los roles familiares. Muchas veces esperamos que en Navidad las personas sean diferentes de como son el resto del año. Esperamos que tu padre, que es crítico todo el año, de repente sea cariñoso. O que tu hermana, con quien tienes una relación distante, de repente quiera conectar profundamente contigo. Pero las personas no cambian mágicamente en Navidad, y esperar que lo hagan solo te prepara para la decepción. Si tu padre ha sido crítico toda tu vida, probablemente también lo será en Navidad. Si tu relación con tu hermana es distante, probablemente seguirá siéndolo, y eso está bien. No tienes que resolver décadas de dinámicas familiares en una cena navideña. Lo que sí puedes hacer es ajustar tus expectativas a la realidad de las personas y de las relaciones que tienes. Ir a esa cena sabiendo que tu padre puede decir algo crítico, preparándote emocionalmente para ello, decidiendo de antemano cómo vas a responder o no responder. Eso te da control, te da agencia, te hace menos vulnerable a la decepción. La soledad en Navidad tiene un peso particular. Y es importante distinguir entre dos tipos de soledad. La soledad elegida, que puede ser sanadora y necesaria, y la soledad impuesta, que genera dolor y aislamiento. Cuando la soledad no es una elección, cuando es producto de circunstancias que están fuera de tu control, tu cerebro lo percibe como una amenaza social. Y esto tiene sentido evolutivo. Para nuestros ancestros, estar solo significaba estar en peligro, significaba no tener protección del grupo. Si te separabas de tu tribu, eras vulnerable a depredadores, al clima, a la escasez de recursos. Estar solo era literalmente una amenaza de muerte. Aunque racionalmente sabes que estar solo en tu casa en el siglo XXI no es peligroso, tu cerebro primitivo sigue activando señales de alarma. Porque ese cerebro primitivo no sabe que vives en 2025, sigue operando con software de hace miles de años. Y para ese software, soledad igual a peligro. Esta alarma se traduce en un aumento de cortisol, en activación del sistema nervioso simpático, en esa sensación de inquietud, de vacío, de angustia, que es difícil de calmar. Y cuando ves que todos están acompañados, cuando sientes que el mundo entero está celebrando excepto tú, cuando ves las luces en las ventanas de otras casas y sabes que ahí dentro hay familias reunidas mientras tú estás solo, la sensación de exclusión se intensifica. La exclusión social activa las mismas áreas cerebrales que el dolor físico. Sí, has leído bien. Tu cerebro procesa el rechazo social, la soledad no deseada, de la misma manera que procesaría un golpe o una herida física. Hay un estudio famoso en neurociencia donde escanearon cerebros de personas mientras jugaban un videojuego en el que otros jugadores los excluían deliberadamente. Y las áreas que se activaban eran las mismas que se activan cuando sientes dolor físico. Por eso duele tanto. No es una exageración
No es que seas dramático o demasiado sensible, es neurología pura. El dolor de la soledad no deseada es un dolor real, físico, que tu cerebro procesa de la misma manera que una herida. Pero quiero que entiendas algo. Estar solo no es lo mismo que estar en soledad. Hay personas que están rodeadas de familia y se sienten profundamente solas, porque la soledad no es solo física, es emocional. Es sentir que nadie te entiende, que nadie te ve realmente, que aunque estés en una habitación llena de gente, estás desconectado. Puedes estar en una cena con 20 personas y sentirte completamente solo si no hay una conexión real, si las conversaciones son superficiales, si sientes que tienes que ponerte una máscara para encajar. Esa soledad en compañía puede ser incluso más dolorosa que la soledad física, porque además de sentirte solo, sientes que algo está mal contigo, que deberías poder conectar pero no puedes. Y por otro lado, hay personas que están físicamente solas pero que no se sienten solas porque han cultivado una relación sana consigo mismas, porque tienen recursos internos, porque saben que la soledad temporal no define su valor ni su vida. Han aprendido a disfrutar de su propia compañía, a encontrar paz en el silencio, a no necesitar constantemente la validación externa. Esta diferencia es crucial. La soledad física es un estado externo. La soledad emocional es un estado interno. Y aunque a menudo van juntas, no siempre es así. Puedes trabajar en tu soledad emocional independientemente de tu situación física. La clave está en cambiar la narrativa. Si estás solo en Navidad, puedes verlo como un castigo, como una evidencia de que algo está mal contigo, como una confirmación de tus peores miedos sobre ti mismo, o puedes verlo como una oportunidad de conocerte mejor, de hacer algo diferente, de romper con expectativas y crear tu propia versión de estas fechas. Y si en lugar de ver tu soledad como un fracaso la ves como una oportunidad, ¿qué harías en Navidad si no tuvieras que cumplir con expectativas sociales? ¿Qué te gustaría realmente hacer? Quizás ver películas que te encantan, leer ese libro que llevas meses queriendo leer, cocinar algo especial solo para ti, dar un paseo largo, escribir, crear, descansar sin culpa. Muchas personas descubren que cuando se dan permiso para estar solas sin juzgarse, cuando dejan de luchar contra la soledad y la aceptan, esta deja de ser tan dolorosa. No desaparece el deseo de conexión porque somos seres sociales, pero sí disminuye el sufrimiento agudo. También es importante distinguir entre aislamiento y soledad elegida. El aislamiento es cuando te escondes del mundo por miedo o por dolor, cuando te encierras y cortas todo contacto. Eso no es saludable. Pero la soledad elegida, la soledad consciente, puede ser profundamente sanadora. Es tiempo contigo mismo, tiempo para procesar, para sentir, para simplemente ser sin tener que performar para nadie. Y si la soledad física te resulta muy dolorosa, hay formas de crear conexión incluso estando solo. Puedes llamar a un amigo que también esté solo. Puedes unirte a grupos comunitarios que organizan cenas para personas solas en Navidad. Puedes hacer voluntariado, ayudar a otros que también están solos o que necesitan apoyo. A veces, la mejor manera de sanar tu propia soledad es conectando con otros que también la sienten. Este es un tema del que pocas veces se habla con honestidad. Existe una idea romántica, casi sagrada, de que la familia siempre es fuente de amor y apoyo, que la sangre es más espesa que el agua, que al final del día la familia es lo único que importa, pero la realidad es que hay familias tóxicas, familias donde hay abuso emocional, manipulación, conflictos no resueltos, dinámicas destructivas que se repiten generación tras generación, y para estas personas la Navidad no es alegría, es ansiedad anticipatoria. Es saber que vas a tener que estar en un ambiente que no es seguro emocionalmente, con personas que te critican, que te invalidan, que te hacen sentir pequeño, que despiertan tus peores versiones de ti mismo. Tu sistema nervioso se prepara días antes. Tu cuerpo sabe que va a estar en un ambiente que no es seguro emocionalmente. Y esto genera un estrés crónico que es agotador. Es como si tu cerebro estuviera en modo supervivencia constante. Tu amígdala está hiperactivada, tu cortisol está elevado, tu sistema nervioso simpático está en alerta. Muchas personas empiezan a tener síntomas físicos días antes de la reunión familiar. Problemas para dormir, dolores de estómago, dolores de cabeza, tensión muscular. Y todo esto es real, no es psicosomático en el sentido de está en tu cabeza. Está en tu cuerpo porque tu cerebro está mandando señales de peligro a todo tu organismo. Muchas personas se ven obligadas a fingir, a ponerse una máscara, a pretender que todo está bien cuando por dentro están sufriendo. Tienes que sonreír cuando alguien hace un comentario pasivo-agresivo. Tienes que mantenerte callado cuando alguien te critica. Tienes que aguantar conversaciones que te hacen daño.
tienes que actuar como si las dinámicas tóxicas fueran normales. Y este esfuerzo de regulación emocional es tremendamente costoso. A nivel psicológico, estás gastando energía mental y emocional en contener tus verdaderas emociones, en no explotar, en mantener la paz a costa de tu propia paz interior. Es como si estuvieras conteniendo la respiración durante horas, manteniendo una tensión constante que no puedes soltar. Esto genera lo que llamamos agotamiento emocional. Después de estas reuniones te sientes exhausto, vacío, como si te hubieran drenado la energía. Y es exactamente lo que ha sucedido. Has gastado toda tu energía regulando emociones, conteniendo reacciones, protegiéndote de ataques sutiles o no tan sutiles. Además, estas reuniones a menudo reactivan roles familiares antiguos. Aunque en tu vida diaria seas una persona adulta, competente, segura de ti misma, cuando vuelves a tu familia de origen, puedes sentir que vuelves a ser el niño o la niña que eras. Ese niño que necesitaba aprobación, que tenía miedo de decepcionar, que no sabía defenderse. Los patrones familiares son profundos, están grabados en tu cerebro desde la infancia. Y cuando vuelves a ese contexto, esos patrones se reactivan automáticamente. Es como si tu cerebro tuviera un programa específico para estar con tu familia. Y ese programa incluye todas las dinámicas antiguas, todos los roles, todas las respuestas condicionadas. Aquí quiero decir algo que puede ser liberador. No estás obligado a estar donde no te hace bien, aunque sea familia, aunque sea Navidad, aunque haya expectativas sociales tremendas de que debes estar con tu familia en estas fechas. Tu salud mental es más importante que las expectativas sociales. Si una reunión familiar te genera más dolor que bienestar, tienes derecho a establecer límites, a decir que no, a cuidarte. Sé que esto es difícil. Sé que hay culpa, que hay miedo a decepcionar, que hay presión familiar directa e indirecta. Pero piensa en esto. Si tuvieras un amigo que te tratara como te trata tu familia, ¿seguirías manteniendo esa amistad? ¿Te obligarías a pasar tiempo con alguien que te hace sentir mal? Entonces, ¿por qué el hecho de que sean familia debería cambiar eso? La familia no es una licencia para el maltrato. El amor no es incondicional si viene con abuso, con manipulación, con falta de respeto, y no tienes que aguantar eso solo porque compartes ADN con esas personas. Y si decides ir porque sientes que debes hacerlo, por razones que son válidas para ti, al menos hazlo conscientemente. Prepara tu mente, establece límites internos, ten un plan de escape emocional, decide de antemano cuánto tiempo vas a estar, qué temas no vas a discutir, cómo vas a responder a comentarios que sabes que vendrán. Puedes practicar técnicas de regulación emocional. Respiración profunda, llevar tu atención al momento presente, recordarte a ti mismo que esto es temporal, que puedes irte cuando necesites. Puedes tener un aliado, alguien de confianza en la reunión con quien puedas hacer contacto visual cuando las cosas se pongan difíciles, alguien que entienda lo que estás pasando. Sé consciente de que estás eligiendo estar ahí, pero que no tienes que absorber toda la toxicidad que pueda haber. Puedes estar físicamente presente sin estar emocionalmente enganchado. Puedes observar las dinámicas sin participar en ellas. Puedes ser amable sin ser vulnerable. Y después, tómate tiempo para recuperarte. Reconoce que fue difícil, que gastaste energía, que necesitas cuidarte. No minimices lo que pasaste. No te digas a ti mismo que no fue para tanto o que deberías poder manejarlo mejor. Fue lo que fue. Y tienes derecho a sentir lo que sientes. La Navidad tiene un componente comercial brutal. Y esto genera una presión económica que para muchas personas es fuente de ansiedad y estrés profundo. Vivimos en una sociedad que ha mercantilizado completamente estas fechas.